Buenos días. Buenos días. Buenos días. Nos ponemos de pie, vamos a empezar cantando de gloria en gloria. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu espíritu, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu espíritu, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. ¿Podemos tomar asiento? Ahora viene nuestro hermano César a darnos la lectura. Buenos días. Buenos días. Estábamos comentando ahí en el tiempo de reunión que tenemos los varones cuando estamos orando por el culto, por la palabra. Estábamos comentando que la semana ha sido un poco difícil. Y parece que esto entra como en bucle, ¿verdad? Toda la semana, normalmente siempre estamos diciendo, ¿quién no ha tenido una semana difícil? Y todo el mundo levanta la mano. No seáis mentirosos, que todo el mundo ha tenido una mano de... Y este texto, realmente el que vamos a tener hoy, nos exhorta a que en cualquier circunstancia, ya sea en cada una de las adversidades que hay en la vida, ya sea uno con lo que Dios permita, ya sea cada uno con lo que Dios le ha dado, con sus dones, con cada cosa tenemos que honrar, tenemos que ponerlo todo al servicio y para darle la gloria que solo Dios se merece. Ha sido un bonito pasaje el que he estado leyendo para poder transmitirlo ahora, y juntamente con lo que hemos estado orando me ha parecido que también es una muy buena manera de ponerlo en práctica. Nuestro texto que vamos a leer hoy está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 40 al 30. Dice así la palabra del Señor. Perdón, del 14 al 30, ¿qué he dicho? Del 15, ¿no? He tenido guardia esta noche. No es excusa. Capítulo 25 del Evangelio de Mateo, versículos del 14 al 30. Ahora sí, ¿no? Ahora. Dice así.
Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y al que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Soberano Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra revelada. Gracias por haberte dignado a humillarte hasta hacernos entender con nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua, cuál es el mensaje glorioso que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por advertirnos en cada momento de los peligros de vivir una vida desordenada, vivir una vida que no aprovecha las oportunidades, vivir una vida que no aprovecha, ni saca fruto, ni dobla los frutos de los dones que tú nos has concedido. Tenemos que reconocer, Padre, que todo don, toda capacidad viene de lo alto, y que si tú te has dignado, te has complacido en darnos oportunidades para darte la gloria, dones para servirte humildemente, un camino por el que conducirnos en la verdad de tu evangelio a través de estas palabras. Si tú nos has dado todo esto por misericordia y por gracia, te pedimos, Padre, que nosotros podamos poner todo nuestro empeño, todo nuestro corazón, toda nuestra voluntad en devolverte esos talentos multiplicados, triplicados, cuadriplicados. Todo lo que esté en nuestra mano, Padre, te lo tenemos que devolver con esos intereses. Te pedimos exhortación, te pedimos disciplina para nuestra vida, te pedimos que tú seas el que en tu poder nos conduzcas para que no nos pase como a ese siervo negligente y malo. Que cuando tú llegues con tu reino, cuando nosotros vayamos a tu presencia, no podamos avergonzarnos ni sentirnos como gusanos que no te hemos dado lo que tú te mereces. Tenemos todo lo necesario.
Tenemos tu poder en tu Santo Espíritu. Tenemos tu verdad en nuestras manos. Tenemos la comunión perfecta contigo. Tenemos al perfecto mediador. ¿Qué nos hace falta, Padre, para que te podamos duplicar cada una de las cosas que nos das? Permítenos, Padre, que a través de toda circunstancia también te demos la gloria. Y te pedimos que en el día de hoy, este pasaje, este texto, nuestro pastor lo pueda exponer de una manera clara y con el mensaje que tú te has propuesto tener para nosotros. Abre nuestros corazones, despeja nuestras mentes para aceptarlo como lo que es. Palabra tuya, perfecta e inerrante. Te damos las gracias y te pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie una vez más. Jesucristo, fuente del mar, en olas negras y en tempestad, allá las almas dulces solas, dando consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas y en tentación, alma infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe, el alma vence, desfallece. Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
Mas no fui creado para solo amar. Tu amor me recuerda, en ti puedo confiar. Oigo tu voz, vengo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón con grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí, por tu perfecto plan. Hoy pertenezco a ti, puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti, tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, una vez y otra vez. Todo el cielo corra, no habrá mañana si te deseo a ti. Tú eres solo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti.
¿Podemos tomar asiento? Ahora viene nuestro hermano Justin a darnos la predicación. Buenos días. Buenos días. Muy bien, ya estamos despertados, estamos preparados, espero que sí. Y como ha dicho hermano César, creo que podemos decir siempre que la semana que hemos tenido ha sido una semana por lo menos ajetreada, ¿no? Muchas veces no es una semana mala. Lidia, ¿no has vivido aquí, no? Vale. Todavía estoy recuperándome de lo que tenía la semana pasada. Creo que mañana terminaré con algunos medicamentos. Todavía me toca tomar corticoides para abrir las vías respiratorias. Las vías respiratorias. Y estoy también utilizando el apoyo de los caramelos de garganta. Entonces, lo siento. Normalmente no me gusta poner caramelos en la garganta cuando estoy predicando, pero Dios sabe por qué tengo que hacer estas cosas. Bueno, si necesitas traducción en vivo, pues Grace está traduciendo hoy. Puedes conectarte con Live Voice, con la aplicación o directamente a través de la página web, escaneando el código QR que tenemos ahí para escuchar el sermón en inglés, ¿vale? Pero voy a empezar... Bueno, vamos a continuar, mejor dicho, con nuestra serie de sermones que hemos empezado hace 2 semanas ya, que es Reenfócate. Estamos hablando de las disciplinas espirituales, las cosas que Dios desea que desarrollemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida intentando buscar a Dios con todo lo que hay dentro de nosotros. Y hemos hablado sobre 2 de las disciplinas espirituales y podemos hablar de muchas y solamente vamos a enfocarnos en como 4 o 5 de esas disciplinas. Hemos hablado acerca de la Biblia, acerca de cómo debemos estar consumiendo la Biblia, haciendo lectura, haciendo estudio bíblico en nuestras vidas cotidianas. También la semana pasada estuvimos enfocándonos en cómo podemos reenfocarnos en la oración. Y hemos hablado de lo que estaba diciendo Pablo acerca de la oración y enfocándonos en lo que él dijo a los colosenses, creo que fue, ¿no? Entonces, hoy nos toca hablar de una cosa muy importante y quizás un tema un poco complicado para muchos, especialmente hablando de mí mismo, reenfocarnos o reenfócate en la mayordomía. Esa palabra va a ser complicada para mí, entonces lo siento. Os pido perdón por decirlo de una forma mala de vez en cuando, pero la mayordomía es un tema muy importante en la vida del cristiano. Entonces vamos a orar y empezamos directamente con lo que Dios tiene para nosotros hoy. Padre Celestial, gracias por ese tiempo que nos ha dado juntos, gracias por ese tiempo de alabanza, gracias que nosotros ahora mismo podemos enfocarnos en tu palabra y lo que tú tienes planeado para nosotros hoy. Ayúdanos a entender lo que significa ese pasaje y ayúdanos a aplicarlo a través de la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, bien a nuestras vidas, para que podamos tomar en serio el tema de ser buenos gestores, o para usar la palabra bíblica, de ser mayordomos fieles a todo lo que tú pones en nuestras manos. Te pido esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Pues los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo son frecuentemente conocidos como el discurso del Monte de los Olivos, porque Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, en Mateo 24, versículo 3, vamos a mirarlo un poco más adelante, cuando dijo estas palabras. Entonces Jesús estaba ahí sentado en el monte, enseñando a sus discípulos estas palabras. Es el quinto de los 5 grandes discursos de Jesús registrados en el Evangelio de Mateo. Dirigido a los discípulos,
tiene la intención de brindarles una visión profética de los eventos que sucederán tanto en el futuro cercano como en el futuro lejano. Jesús aborda dos preguntas específicas que se encuentran en el versículo que he mencionado antes, en Mateo 24, versículo 3. Vamos a mirarlo. Dice, y estando él, hablando Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, y es lo que están buscando, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces los discípulos querían saber cuándo llegaría el reino de Dios y podemos decir que estaban preguntando acerca de la segunda venida de Jesús. Y también estaban preguntando cómo sería la segunda venida de Jesús. No solamente cuándo pasará, sino de cómo va a ser. Jesús le respondió, pero no solo para satisfacer su curiosidad, porque tenemos que entender que los discípulos estaban curiosos acerca de este tema. Entonces no fue solamente para satisfacer su curiosidad. Él no quería que fueran engañados ni apartados de la verdad, engañados por una doctrina falsa o engañados o apartados por un viento de doctrina. Y también él deseaba que estas verdades impactarán sus vidas presentes de manera muy práctica. Entonces, Jesús no solamente estaba compartiendo esto para que entiendan algo del futuro, sino que Él quiere compartir esto de una forma en que lo que está compartiendo va a impactar su vida como creyentes en el momento, en su vida actual que estaban viviendo en ese momento. En el capítulo 24, versículos 4 a 51, Jesús describió la venida del reino y explicó que ningún hombre sabe el día ni la hora que vendría. Pero Dios sí lo sabe. Dios conoce todo. Dios sabe exactamente cuándo va a mandar a Jesús otra vez de vuelta a la tierra. En el capítulo 25, versículos 1 a 13, Jesús utilizó una parábola para comunicar verdades prácticas importantes sobre aquellos que esperan el reino o la venida del reino, el reino de Dios. Es lo que vemos en el versículo 1 y 2 del capítulo 25 de Mateo. Dicen, entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En una boda judía de aquellos días, el novio dejaba a su prometida y emprendía o empezó un viaje de un tiempo ilimitado, un tiempo que nadie sabe cuánto tiempo va a durar, pero él regresaría un día con la promesa de que vendrá con celebración, con música, con baile. Eso fue el tema. Pues ya está comprometido, ya ha empezado el proceso de la boda, pero en un momento pues sale el esposo, perdón, que no tengo voz. Sale el esposo, hace su viaje y vuelve con mucho jaleo. Con luces, con una banda, con música, con baile y haciendo esas cosas. La novia y también su cortejo nupcial debían estar vigilantes, vigilando la cosa, mirando por cuándo regresa el novio o en ese momento el esposo, preparadas con sus lámparas encendidas y en buen estado para salir a recibir al novio, para recibir al esposo. Eso es la imagen que vemos aquí. En la parábola de Jesús, 5 de las vírgenes estaban preparadas y salieron a recibir al esposo, al novio, mientras que las otras 5 vírgenes
no estaban preparadas, no estaban vigilando la cosa. Es lo que vemos en versículos 10 a 13 del mismo capítulo 25. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Por qué salieron para comprar? Porque se quedaron sin aceite para su lámpara. No había forma de tener su lámpara encendida por cuando viene el esposo, que pueden salir con luz para ver el camino. Pues salieron para comprar. Y en ese momento vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Tenemos que entender que entraron en las bodas significa que entraron en un lugar apartado que tiene puertas que pueden ser cerradas, donde van a terminar con las bodas y celebrar la cena. Y luego dice, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, podemos tener la imagen de que estaban ahí llamando a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues. Eso es Jesús mirando directamente a sus discípulos. Mirad pues vosotros, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que las 5 vírgenes preparadas y vigilantes pudieron entrar en la ceremonia y en la cena de bodas, el reino de Dios, mientras que las otras 5 quedaron excluidas. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esas cosas y no estamos tocando el pasaje de hoy? Porque nuestro pasaje de esta mañana continúa con la misma línea de pensamiento. Mientras Jesús está compartiendo la parábola de los talentos. Es que no podemos solamente mirar a esa parábola sin entender todo lo que es el discurso del monte de Olivos. No podemos mirarlo sin entender por qué está diciendo Jesús esto mirando a su alrededor. Entonces, cuando estamos pensando en esa parábola, muchas veces hemos escuchado un mensaje predicado solamente enfocándose en la multiplicación, en la inversión, en cómo Dios quiere que los creyentes actúan en el mundo. Y es verdad que vamos a hablar de eso un poco más adelante porque realmente es el énfasis micro para los creyentes, pero hay un énfasis mucho más grande, mucho más universal, mucho más amplio que vemos aquí, para que cuando entendemos esa énfasis de imagen macro grande, pues hace que el énfasis enfocado en los discípulos, en los creyentes, aún más precioso. Entonces vamos a mirar primeramente al Señor y sus talentos. Versículos 14 al 15 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Hemos visto cómo que está continuando con el pensamiento. Ha empezado más o menos igual que la otra parábola. Porque el reino de Dios de los cielos es como, ¿vale? Versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El hombre mencionado en el versículo 14 era el señor de una gran casa, con posesiones, con tierras y con negocios en la comunidad. Los señores que tenían mucho dinero en esa época, en los tiempos de Jesús, a menudo emprendían largos viajes para expandir su negocio, para conseguir más bienes, para hacer cosas según lo que era su negocio. Pero emprendieron largos viajes y cuando lo hacían solían designar a ciertos administradores o gestores, o para usar la palabra mayordomos, en sus negocios para manejar su dinero y sus bienes durante su ausencia.
además de invertir esos recursos. Entonces, no solamente estaban ahí para proteger y cuidar, sino estaban ahí para ampliarlo, los mayordomos, los gestores, los administradores. A veces, estos mayordomos, administradores, eran hombres libres, empleados por un señor rico. A veces, estos administradores eran hombres así, y otras veces eran siervos que él poseía. Esclavos podemos llamarlos. En ese caso, Jesús deja claro que son siervos de ese Señor, que son esclavos, que son siervos por fuerza de este hombre. Jesús lo deja claro. Y su tarea era invertir el dinero y los bienes y entregar los rendimientos a su Señor cuando regresara. Por lo tanto, la historia que Jesús está contando sería muy familiar para todos los que estaban ahí escuchando. Recordamos, estamos hablando de los discípulos. No una gran cantidad de discípulos, sino los discípulos, los 12 que estaban aparte, estaban apartados, preguntándole esa cosa. Notemos que en el versículo 15, la cantidad de recursos que se les confió era enorme. Yo sé que muchas veces cuando escuchamos talentos estamos pensando en habilidades, pero no es lo que está hablando Jesús aquí. Se nos dice que el Señor les dio talentos. Cuando Lucas relata esta historia, esa misma historia, habla de un hombre que entregó minas, que eran una cantidad relativamente pequeña de dinero. No estamos hablando de lugares donde entran los hombres para sacar los bienes. Estamos hablando otra vez de una cantidad de dinero, las minas. Un talento equivalía a 20 años de salario para un trabajador normal, un trabajador común en esta época. 20 años del salario. ¿Podemos entender esto? Es una cantidad de dinero enorme. Así que 5 talentos, para usar lo que estaba diciendo Jesús aquí, 5 talentos equivalían 100 años de salario. Más años que un hombre normal tiene de vida. 2 talentos, 40 años de salario, y por supuesto un talento valía 20 años de salario. Estamos hablando de un hombre muy rico, un empresario, un hombre que tiene importancia en su zona, en su comunidad. Pero no solamente en su comunidad, estamos hablando quizás que era un hombre muy importante en su época. Este señor fue prudente al distribuir su riqueza entre los siervos, dándoles lo que consideraba que podían manejar. Es por esa razón vemos aquí que él dio a cada uno conforme a su capacidad. Entonces Jesús está compartiendo esa historia a sus discípulos acerca de este maestro, este señor, que está repartiendo sus bienes para señalar o enseñar a sus discípulos algo acerca de su reino, algo acerca de su segunda venida y algo acerca de cómo pueden vivir sus vidas cotidianas en la vida cristiana. Pero luego Jesús dice a ellos, pues si este hombre empezó su viaje, salió para pasar tiempo lejos de su casa. Eso es el Señor y sus talentos. ¿Entendemos bien el Señor y los talentos? ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Sí. Aunque tengo problemas con la respiración y el hablar. Ok. Pues ahora nos toca mirar a los siervos y sus acciones. Versículos 15 a 18 dicen, 16 a 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos
y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Jesús les contó a sus discípulos cómo respondieron los siervos al ser confiados con esta increíble cantidad de riqueza. Es una responsabilidad enorme que su Señor le ha dado. Todos entendieron que no les pertenecía el dinero, que no era propiedad suya. ¿Entendemos esto? Ellos entendieron muy bien que las riquezas, los bienes, el dinero pertenecía al Señor, no a ellos. Es interesante notar que Jesús menciona que los dos de los siervos comprendieron lo que debían hacer y el propósito de los bienes que controlaban, mientras que el otro no. ¿Cómo vemos esto? Pues los dos que entendieron, invirtieron y pusieron estos bienes a trabajar a favor de ellos y también al favor del Señor de los bienes. No se nos dan detalles sobre cómo invirtieron o en qué invirtieron, pero podemos utilizar nuestra imaginación, ¿no? Podemos pensar en lo que haríamos hoy día, pero en esa época tenemos que entender que quizás era más bien como en el Antiguo Testamento, porque la época en que está viviendo Jesús está más cerca a la época, por ejemplo, Isaac. En Génesis capítulo 30, Isaac utilizó el rebaño, no es suyo, el rebaño de Labán para su beneficio y también para el beneficio de Labán, para conseguir lo que Isaac quería hacer. Entonces tenemos que entender la forma en que estaba invirtiendo Isaac los bienes de su amo en ese momento, que un día sería su suegro, o que es su suegro en ese momento. Pues realmente también podemos pensar que estaban haciendo ese tipo de trabajo. El punto no es cómo o en qué, sino que los primeros 2 asumieron el riesgo para el beneficio de su Señor. Asumieron el riesgo de utilizar los bienes como el Señor quería para beneficiar a Él. Y luego vemos el tercer siervo. El tercer siervo eligió tomar lo que se le dio y no arriesgar nada. No quería tomar responsabilidad, no quería buscar los bienes o poner los bienes a trabajar por el beneficio de su amo. Escondió la riqueza y que se le confió y la protegió. Los talentos no eran de ellos para hacer lo que quisieran. Estaban destinados a cumplir los propósitos de su Señor, pero también de la manera que Él deseaba. Entonces el Señor estaba preparados para entregarles el dinero, sus bienes, todo su negocio, mientras que estaba fuera, sabiendo que cuando vuelve va a recibir no solamente los bienes que le ha dado, sino los intereses, la ganancia. Entonces los siervos y sus acciones a la luz del Señor y sus talentos. Y ahora vamos a ver la parte de la historia que es complicada. El regreso del Señor. Vamos a leer el pasaje, ¿vale? Desde el versículo 19 a 30 y luego voy a hacer un comentario. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregase, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Luego versículo 24. Pero, qué palabra, ¿no? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que es ciego donde no sembré y que recoge donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, por lo menos, ¿no? A los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! ¡Qué pasaje!, ¿no? En los versículos 19 a 23 podemos ver cómo el Señor, respondió a los 2 siervos que habían invertido tal como él deseaba. Ellos utilizaron el dinero, los bienes, como el Señor quería. Respondió a ambos de la misma manera. Es igual. Entonces, cuando pensamos en esto, tenemos que entender que no era importante la cantidad de talentos que tenían, porque vemos una distinción, 5 y 2. Pero la respuesta de su Señor es igual. Es exactamente igual, con las mismas palabras. La cantidad de talentos entregados y ganados no eran lo importante. Ambos fueron considerados fieles y en los ojos de su Señor. Y se les permitió entrar en una mayor bendición, utilidad y en el gozo de su Señor. Eran hombres o siervos, como dice la palabra de Dios, fieles, ¿no? Dice buen siervo y fiel. Pero no solamente es el fin de la historia, no, que ha sido fiel en poco, entonces el Señor le va a dar más para invertir como Él quiso y que Él puede disfrutar el gozo de su Señor. En los versículos 24 y 25 vemos que estos versículos nos muestran la diferencia entre los 2 siervos que invirtieron y el que no lo hizo. Fue, en última instancia, una falta de fe en el Señor, lo cual se evidenció en su infidelidad al administrar lo que se le había confiado. Él llamó a su Señor un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Una pregunta. ¿Algunos de vosotros vais a hablar con el jefe de tu trabajo que ha sido justo contigo así?
Creo que no. Pero este hombre tenía cara. Fue controlado por su miedo. Eso lo llevó a temer al hombre que se había procurado por él y había confiado en él. Luego devolvió el talento a su señor. Puede que eso no significa mucho para nosotros hoy día. Pero lo que él estaba diciendo es que se ha apartado de la responsabilidad, que no quiere más responsabilidad, no quiere nada que ver con su amo, con su señor en ese momento. Lo cual alteraría indeleblemente su relación con el Señor. Está culpando al Señor por su propia elección de no invertir los bienes como el Señor quería. Realmente lo que está haciendo es cortar relación. Toma, es tuyo, no quiero nada con esto. No quiero nada más que de esa responsabilidad que quieres darme. No quiero nada más de tus bienes. Entonces, ¿cómo responde el Señor? Su primera respuesta en los versículos 26 a 27 es que si el siervo pensaba así de su Señor, entonces debería haber invertido lo que se le había confiado, por lo menos a los banqueros para que puedan recibir los intereses. Quizás no una ganancia mayor, pero por lo menos el dinero hubiera estado trabajando mientras que estaba fuera. No invertir debería haber causado más temor, sabiendo lo que estaba esperando el Señor a su regreso. Así que, en lugar de recibir más bendición y gozo y mayor parte de responsabilidad en su vida, el Señor le declaró inútil, le quitó el talento y les echó a las tinieblas exteriores o fuera, donde hay llanto y crujir de dientes. Las otras 4 veces que vemos esa descripción en el Evangelio de Mateo y la única vez que vemos o que aparece esa descripción de esa oscuridad de fuera y también el crujir de dientes y el llanto en Lucas se refieren siempre a un lugar, que ese lugar es el infierno. Es lo que vemos en Mateo 13:42, también versículo 50, Mateo 22:13, Mateo 24:51, aquí en el pasaje y también en Lucas capítulo 13:28. Entonces, ¿de qué trata esto? ¿Por qué está compartiendo Jesús esa parábola? Junto con la parábola de los vírgenes y junto con su discurso en la monte de Olivos acerca de su segunda venida y también la llegada del reino de cielos. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene? ¿Está Jesús predicando la salvación por obras? Porque parece que sí, ¿no? ¿Está predicando Jesús un mensaje acerca de cómo los hombres pueden perder la salvación? Es lo que parece, ¿verdad? Pero tenemos que decir a esas 2 preguntas, no. Absolutamente no, en ninguna forma. Considerando cómo encaja esa parábola con las demás del contexto de las demás, la otra parábola, y en el contexto más amplio de los diferentes elementos de ese discurso del monte de los olivos, concluimos que habrá aquellos que se identifican como parte del reino, pero no lo son. Es lo que está enseñando Jesús a sus discípulos. Hay gente que parece que son parte del reino, pero no son. Que incluso que tienen el mismo vocabulario, que tienen la misma vestidura, que están haciendo las mismas cosas, pero que no son así. Son las vírgenes que no tienen aceite y que no pueden salir para
encontrar el esposo. Son el siervo que no tiene fe y por lo tanto es inútil. No son invitados al reino y son echados fuera. Esto se respalda con el final del discurso del Monte de los Olivos, al final del capítulo 25, versículos 31 a 46. Las ovejas y los cabritos, las naciones, es lo que está diciendo Jesús, son separados. La gente del mundo van a ser separados. Las ovejas por aquí, el lado derecho, las cabras por aquí, el lado izquierdo. ¿Y qué pasa? Pues las ovejas son bendecidas. Los que están a la derecha son bendecidas por el Padre, bienvenidas al reino de Dios, al reino de los cielos, y disfruten, dice la palabra de Dios, de la vida eterna. No tenemos tiempo para enfocarnos en esos versículos, pero es lo que nos enseña. Que las ovejas que han sido apartados aquí, que hasta ese momento estaban todos juntos, las cabras con las ovejas mezclados, y Dios dice al final del mundo, pues estos por aquí, las ovejas y las cabras por ahí, y estas que están por aquí, las ovejas que están a mi derecha, pues bendición y vida eterna. ¿Y qué hace con los cabras? Son maldecidos y entregados al fuego eterno y al castigo eterno. Sé que eso no es una forma de pensar muy popular. Es mucho más fácil predicar un evangelio universal, que todos son hijos de Dios y que seremos todos perdonados porque somos buenos. La Biblia no enseña esto. Dios ha declarado que esto pasará. Dios ha declarado que hay distinción entre personas. No porque Dios distingue entre personas o que está en favor a algunos y no en favor a otros, sino que las mismas personas buscan la distinción al no creer, a no tener fe en el proceso y el plan de Dios. Mateo 7, versículo 21 a 23 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos entender que Jesús está predicando un evangelio de obras, pero no está predicando el evangelio de hacer las cosas como Dios dice, no. Dice que debemos hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad de su Padre? Que entramos en relación con Él a través de Cristo. Versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿A cómo suenan esas personas? A religiosos, ¿no? No estamos hablando de gente matando a personas en el campo de batalla, o que están matando gente a su alrededor, o que están robando bienes, o que están haciendo cosas que son pecados. Estamos hablando de gente que estaban haciendo ¿qué? Buenas cosas. Gente que estaban buscando a Dios, pero de su propia forma. Y están diciendo que no podemos entrar, que no podemos acceder o tener acceso al reino de los cielos. ¿Cómo es posible que hemos hecho esas cosas? Mira nuestra vida, que hemos profetizado en tu nombre, hemos echado fuera demonios en tu nombre, hemos hecho milagros. Mira esas cosas. Y la respuesta, versículo 23 dice: y entonces les declararé: nunca
os conocí. Hacedores, eso tiene guasa, de maldad. ¿Echar fuera demonios es algo bueno o malo? Es algo bueno. ¿Profetizar es algo bueno o malo? Algo bueno. ¿Hacer milagros es bueno o malo? Tenemos que recordar que el contexto en que estaban contando esas cosas eran el contexto que pensaban que estaban haciendo lo correcto. Pero Jesús dice que esas cosas que estaban según tu voluntad y por medio de tu forma y no tiene nada que ver conmigo. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Vemos la distinción, ¿no? No todos van a entrar. Solamente los que entraron por lo que es la voluntad de Dios. Juan 14, versículo 6, creo que es un versículo que conocemos todos. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo Jesús? No es que tenemos que seguir su ejemplo, su patrón, y hacer lo que hizo Él, y replicar su vida en nuestras vidas. No, que Él está diciendo que Él es la forma de llegar. Solamente entrando a través de Él, que es la puerta a las ovejas o de las ovejas, que Él solamente es el camino. No hay otro camino que llegue a Dios. Él es la verdad, que no hay otra verdad que existe. Él es la vida. Todo lo que está fuera de Él es muerte. Entonces eso es lo que está enseñando Jesús sus discípulos acerca de su segunda venida. Pero no solamente está enseñando a ellos sobre el futuro reino de Dios o de los cielos y quiénes serán los que puedan ser parte de Él, sino que está utilizando esas parábolas para enseñar verdades prácticas también que pueden impactar la forma en que están viviendo en el presente a la luz del reino venidero. Él les está enseñando las características de los que van a heredar el reino. Entonces está compartiendo cómo es el reino y cómo será y cuándo viene, quién va a participar y no. Y está dejando claro que, mira, es de suma importancia que entendemos que hay algunos que sí y algunos que no. Y todo es según la voluntad de Dios y la forma que Dios manda. Pero dentro de esto tenemos que aprender algo que puede animarnos a vivir una vida victoriosa mientras que estamos con vida aquí en la tierra. Mientras que estamos esperando. Entonces, ¿qué característica nos enseña la parábola de los talentos? Ya lo hemos hablado. Está acerca de la mayordomía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Si somos hijos de Dios ya, si somos cristianos que ya hemos entrado en relación con Dios a través del único camino, a través de la única verdad, a través de la única vida que es Jesucristo, ya estamos en relación, estamos como los discípulos sentados escuchando. ¿Qué es lo que tenemos que sacar de lo que está enseñando Jesús acerca de esa venida, la segunda venida, para poner en práctica nuestras vidas? Tenemos que escuchar esto. La fidelidad en la mayordomía, de la provisión de Dios en nuestras vidas,
revela nuestra fe en Dios. Revela que ya hemos confiado. Revela que confiamos en el Señor Jesús, en Dios mismo. La fidelidad en la mayordomía de la provisión de Dios, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, revela nuestra fe en Dios. La verdad es que hay muchas veces que yo puedo mirar en mi vida y decir, pues no he sido buen mayordomo. Que mi vida no muestra que tenía fe en el Señor Jesucristo, en el Dios Todopoderoso, por la forma en que llevaba mi vida. En la forma en que llevaba la mayordomía de mi vida, la administración de mi vida. Había momentos, y yo puedo señalaros momento tras momento de las decisiones equivocadas que he hecho yo. Pero lo que tenemos que entender es que Dios nos llama a ser fiel mayordomos. Dios llama a los cristianos a ser fieles mayordomos, fieles administradores de todo lo que Dios nos da. Y lo que Dios busca de nosotros, de los mayordomos, que seamos fieles. La mayordomía es el sentido bíblico, o en el sentido bíblico, significa gestionar todo en nuestras vidas como si perteneciera a Dios. ¿Quién es el verdadero dueño? El verdadero dueño, perdón. Aquí están las áreas claves, y hay mucho más que podemos hablar, en que Dios desea que somos mayordomos, o que tomamos buena administración, o hacemos buena administración de lo que Él nos da. Vamos a hablar de solamente 4 y podemos estar aquí horas hablando. Pues, empezando con el tiempo. Dios nos llama a administrar sabiamente el tiempo que nos ha dado. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene cada persona en un día? 24 horas, ¿no? 16 horas activas. Activas, pero 24 horas. Vamos a llamarlo así, 24 horas. Pero es verdad. 24 horas. ¿Alguien tiene más horas que esta? ¿Que esto? No. Todos tienen igual que los talentos, ¿no? Interesante. Que todos tienen la misma cantidad de tiempo, pero lo que Dios desea es que utilizamos el tiempo que Él nos da para glorificar a Él y para nuestro beneficio. Efesios 5, versículos 15 a 16 dicen, mirad pues con diligencia. Me encanta esa palabra diligencia. ¿Qué significa la palabra diligencia? ¿Alguien me puede dar una definición rápidamente? Enfocarse en un hecho o actividad. Enfocarse en un hecho o actividad, ¿vale? Encomendarse, porque Encomendarse, ¿vale? decir, voy a hacer una diligencia, una diligencia para normas y tal, puede ser una cita médica, puede ser un propósito. ¿Vale? Sí, pero la diligencia es como entregarte a algo. Es como enfocarte 100%. Estás 100% entregado. Entonces, Pablo dice, mirad pues con diligencia como que andéis. ¿Qué significa esa palabra andéis, bíblicamente? ¿Cómo estáis viviendo? La vida que vives. Andar es un sinónimo de la forma en que vivimos en la vida. Entonces Pablo dice, mirad pues 100%, entregado 100% a cómo estás viviendo. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos da exactamente lo que tenemos que hacer en nuestra vida en cuanto a dedicarnos a andar sabiamente, y nos da la razón. La razón es porque estamos viviendo en momentos difíciles, estamos viviendo en momentos malos, en días malos, en que todo va contra lo que Dios dice.
parece que Pablo estaba hablando del día de nosotros, de hoy día, ¿no? De nuestro presente. De nuestro día actual. Yo no sé cómo estás gestionando tu tiempo. Pero parte de la vida cristiana, si somos hijos de Dios, Dios desea que nosotros hacemos buena gestión, administración del tiempo que tenemos. No estoy diciendo que no podamos disfrutar de la vida. Yo disfruto de una película como cualquier otra. Disfruto de una serie de televisión como cualquier otra persona. O leer un libro que no está enfocado en la vida espiritual o en la Biblia. Pero sabes que Dios quiere que todo el tiempo que tenemos está enfocado en glorificar a Él, en buscar el bien de los demás y también edificar a otros. Los talentos. En este momento no estamos hablando del dinero, ¿vale? Ahora estamos hablando de talentos y habilidades. El tiempo y también los talentos. Dios ha dado a cada persona habilidades, dones espirituales. Dios nos ha dado dones espirituales para que lo usamos para su gloria y para el bien de la iglesia. Tenemos que saber que los dones no son para nosotros mismos. Los dones que Dios nos ha dado no son para nosotros. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo. Cuando escuchamos esa palabra ministralo, ¿qué es lo que tú entiendes? César, parece que tú quieres compartir algo, porque he visto tu cara. Iba a bostezar, no. Servicio. Servicio. No es para usarlo para ti, sino es para usarlo para otra persona. Ministralo. Cuando estás sirviendo en un ministerio, no estás sirviendo a ti mismo, estás sirviendo a otro. Es lo que Pedro está diciendo. Ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es para que ellos puedan recibir la gracia, la misericordia y el beneficio del don que Dios ha dado a ti. Y Dios dice, pues, ya lo tienes, ahora, utilízalo como yo quiero. Utilízalo de la forma correcta y por las cosas correctas. Ahora, el tiempo, talentos, tesoro. Ahora sí estamos hablando de dinero. Muchas veces cuando pensamos en la mayordomía, solamente pensamos en el dinero. ¿Por qué? Porque es muy importante y la Biblia habla mucho del dinero. Y como pastor, no he predicado suficiente sobre el dinero. Pero la Biblia quiere que entendamos que tenemos que administrar bien el dinero que tenemos. Todo lo que poseemos, todo, incluidos nuestros recursos financieros, debe ser administrado con sabiduría y generosidad de la forma que Dios quiere. Eso es complicado. Y podemos estar aquí todo el día hablando de versículos. Pero Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Segundo Corintios en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículos 6 al 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembre generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Voy a pararme un momento aquí. Hablando de utilizar el dinero que tenemos para el uso de Dios. Muchas veces solamente pensamos en el diezmo. Hay algunos que dicen que el diezmo no está en vigor hoy día porque estamos en el Nuevo Testamento y no hay mandamiento acerca de eso. Pero no hay momento en que para el mandamiento o
lo que dice Dios acerca del diezmo. Y además que el diezmo empezó antes que los mandamientos. Entonces, yo sigo diciendo que el diezmo está en vigor hoy día. Pero muchas veces pensamos en el diezmo pensando que el 10% de lo que Dios nos ha dado pertenece a Él. Pero olvidamos el hecho que Dios es el dueño de todo. Que Dios es el dueño de todo. Y nosotros pensamos, pues en dar el 10% estamos haciendo lo que debemos hacer. No, la Biblia realmente en el Nuevo Testamento es mucho más que el 10%, es mucho más que solamente el diezmo. Son las ofrendas y dar generosamente, como dice Pablo a los Corintios, que no tenemos que estar ahí por obligación diciendo pues 10% y nada más. No, debemos decir, pues Dios, aquí tienes todo lo que me has dado. Admísalo tú, yo quiero utilizarlo como tú quieras. No quiero solamente dar un diezmo. Si tú quieres más, pues tómalo. Cógelo. Es tuyo. Yo sé que tú me vas a proveer. Yo sé que tú me vas a cuidar. Yo sé que eso es nada más que dinero. No me hace falta el dinero. Lo que me hace falta es tú. Tu bendición. Tu providencia en mi vida. Cuando pasamos la vida así, intentando guardar lo que tenemos en las manos, ¿sabe lo que hacemos? Claro, nadie puede coger lo que hay, pero tampoco pueden meter nada más. He vivido la vida muchas veces así, intentando guardar lo que tengo, y lo que tenía que aprender es que Dios quiere que vivimos la vida así. Pon lo que quieras, el pan diario. Todo lo que tú tienes provisto para mi provisión, para mi beneficio, para tu gloria, pues ponlo Dios. Y así también coge lo que quieras de vuelta. El tesoro. Y la última cosa, el testimonio. Tiempo, talento, tesoro y el testimonio. Nuestra vida debe reflejar la fe y la obediencia a Dios para ser un testimonio de su amor, su verdad y su bondad. Según Corintios capítulo 5 versículos 19 a 20 dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues la reconciliación que hemos recibido, Dios nos ha entregado a compartir esto con los demás. Entonces nosotros somos embajadores. No estamos hablando de nuestra propia cuenta, sino estamos hablando de la cuenta de Dios, de la historia de Dios, de las verdades de Dios, de la salvación de Dios. Entonces nosotros estamos diciendo la misma cosa que ha sido dicho a nosotros. Reconciliaos. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 a 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, con los cuales son de Dios. Tenemos que entender la forma en que vivimos la vida, la forma en que cuidamos de nuestra propia vida, no solamente nuestra salud, pero también la forma en que hablamos. Habla no de nosotros mismos, sino habla de Dios, que es el dueño de nosotros. Si somos hijos de Dios, Dios quiere que la gente pueda ver a Él claramente a través de nuestra vida. Juan 13, versos 34 a 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros,
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán. ¿Quién conocerá? Pues todo lo demás. Obviamente está hablando a los seguidores de Cristo, a los discípulos. Jesús está diciendo, si estáis amando así como os he amado, pues en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nuestro testimonio, tenemos que administrarlo. Tenemos que ser buenos mayordomos en cuanto a cómo vivimos la vida. ¿Por qué? Porque es a través de cómo vivimos que mucha gente van a conocer por la primera vez quién es Dios. Muchas veces el primer contacto que tiene alguien con el Evangelio es a través de un cristiano. Es a través de un hijo de Dios. Es a través de una hija de Dios. Y Dios dice, tienes que gestionar bien esto. Tienes que gestionar bien la vida. ¿Por qué? Porque tu testimonio habla de mí. Te he comprado. Tu alma y tu vida no es tuya, es mía. Debes vivirlo de la forma que quiero. La Biblia nos llama a ser mayordomos de todo, nuestro tiempo, talentos, tesoros y testimonio. La mayordomía fiel significa reconocer la propiedad de Dios sobre todas las cosas que tenemos en la vida y utilizar lo que Él nos ha confiado según su voluntad para glorificar a Él, servir a los demás y extender su reino para que habrá más ovejas que cabras, para que hay más vírgenes que están dispuestas, vigilantes y preparadas para recibir el esposo que los vírgenes que están ahí todavía excluidas, y que hay más siervos invirtiendo, siendo fieles a su Señor, que siervos que son inútiles, que van a ser echados fuera en esa oscuridad donde hay llanto y crujir de dientes. La fidelidad en la mayordomía de la provisión de Dios para nuestras vidas revela nuestra fe en Dios. Y la última pregunta y terminamos. La forma en que vas gestionando la vida, la forma en que vas gestionando tu tiempo, tus talentos, tu tesoro y tu testimonio, habla de quién es Dios, habla de tu fe en Dios, o es un reproche. Hay momentos en que equivocamos. Hay momentos en que fracasamos. Hay momentos en que tomamos decisiones muy malas en cuanto a esas cosas. Pero ¿sabes una cosa? Dios es rico en misericordia. Dios es abundante en gracia. Y no hay un momento para su Hijo en que puede decir, pues, Padre, he hecho mal. No he gestionado bien mi dinero, los tesoros que tengo. No he gestionado bien el tiempo que me ha dado. No he gestionado bien el testimonio que tengo. No he gestionado bien los talentos que tengo. Pero quiero cambiar esto. Ayúdame a ver cómo debo utilizar lo que tú me has dado. Cada persona que
que es hijo de Dios o hija de Dios, debe mirar a su vida como algo prestado. Dios te lo ha dado, te lo ha prestado, para usarlo como Él quiere. Esto significa que debemos utilizarlo de la forma correcta y de la forma que Él sea glorificado. Lo que debe ver la gente en nuestras vidas no es, mira, ahí va Justin, el hombre que organiza bien las cosas. Estoy utilizando un ejemplo, ¿vale? Si tú piensas que no organizo bien las cosas, estoy de acuerdo contigo. Lo que yo quiero es que ahí va Justin, hijo de Dios, que está buscando la gloria de Dios en su vida. Hay momentos en que yo pongo obstáculos para que la gente no vea esto. Dios quiere que nosotros elegimos quitar los obstáculos, ceder paso a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, reaccionarnos a la convicción que sentimos acerca de nuestras decisiones y decidir: Dios, quiero glorificarte a través de la mayordomía que tengo en mi vida. Esa administración, esta gestoría, quiero hacerlo bien, para tu gloria y para el bien de los demás. Y así, como los buenos siervos, disfrutamos de más responsabilidad, más trabajo para hacer, más administración, más mayordomía, pero también más gozo. ¿Por qué? No porque recibimos más que otra persona, sino que podamos ver cómo Dios va obrando en todas esas cosas. El gozo que recibimos al final va a ser igual, porque vamos a estar en la gloria de Dios, gozosos de estar con Él. Pero luego ver cómo Dios trata con las obras que hacemos en la vida, y a ver lo que hemos hecho con nuestras manos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, eso nos da gozo, no solamente en ese momento, sino ahora mismo. Pida a Dios ayuda en cómo puede ser un buen mayordomo de las cosas que Él te ha dado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese tiempo que nos ha dado. Gracias por este pasaje, aunque ha sido un pasaje un poco complicado, un pasaje que implicaba mirar a más cosas que solamente los versículos que hemos leído. Gracias que espero que hemos entendido bien esto y que hemos dejado al Espíritu Santo aplicarlo a nuestras vidas, a nuestras almas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, de la forma en que Él quiso, para que nosotros podamos sentir la convicción que solamente Él puede traer, para que tomamos decisiones correctas, adecuadas, según tu voluntad, para que tú seas glorificado a través de lo que decidimos hacer. Ayúdanos, Padres, a ser buenos mayordomos. Ayúdanos, Padre, a ser buenos administradores a las cosas que has puesto en nuestras manos. Si somos cristianos, pues sabemos que todo viene de ti. Tú eres el dueño de todo. Nosotros solamente tenemos las cosas prestadas. Ayúdanos a utilizar o usar esas cosas de la forma correcta y adecuada, según tu voluntad, según tu deseo. Y Padre, te pido, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador todavía, que nunca ha confesado fe plenamente en el sacrificio de Cristo en la cruz, que hoy sea el día en que cambia de un lado a otro, del lado izquierdo al lado derecho, que cambia de ser cabra a oveja, que cambia de ser mal administrador o mal siervo, inútil siervo que está ahí en la oscuridad, a estar en el gozo de su Señor, de ser buen
administrador, buen siervo y útil. Ayuda a esa persona o a esas personas que están aquí escuchando o que están escuchando a través de las redes sociales, poner su fe en el único camino, la única verdad y la única vida, que es Jesucristo. Y ceder paso a lo que tú dices en tu palabra. Y así empezando a administrar bien lo que tiene en su vida. Empezando con su alma. Respondiendo al llamado. Al escuchar al Señor decir, ven. Te pido que así sea hoy. Que decide confiar en Jesús. Te pido esas cosas, Padre, en el nombre de tu Hijo precioso, Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
asiento. Ahora viene nuestro hermano Manolo a darnos los anuncios y algo más. Es una petarda. Tema siempre que nos escuece la mayordomía de toda nuestra vida, de todo nuestro ser, de todas nuestras cosas, de todas nuestras posiciones, de todo. Incluso de nuestros hijos, que son intocables. Muchas veces, me acuerdo de un hermano también hablando de este tema. Y es todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Y no creemos que es nuestro, ¿eh? Tenemos esa frase muy nuestra: esto me lo he ganado yo con el sudor de mi frente, porque he trabajado mucho. Es un estúpido y un tonto, porque el Señor te ha dado ese trabajo y te ha dado la salud para poderlo hacer. Pero así somos. Y luego, como dice, cuando al principio uno lee esta parábola de alguna forma, pues parece que Dios es malo, ¿no? Hay que ver, le quita el talento, se lo da al otro, ¿eh? O el reparto de los talentos que hizo. Pero dice que fue un negligente, un descuidado. No estaba atento. Esto que también se dice ahora mucho, un pasota de la vida. Me voy a dar preocupas ahora yo de administrar lo que me ha dado este a mí. ¿Ustedes quieren ir por ahí? Así somos. Pasa que no están con esas palabras. Pero lo que fue un negligente, dice. Y un negligente es eso. Una persona que no presta atención, que es un descuidado de lo que te ha dado el Señor. Que no tenía por qué haberlo dado, que era suyo. Y reparte como le da la gana, porque para eso es suyo. Que nos creemos muchas veces, es que el Señor, si yo tengo un dinero y le doy a uno 10 y a otro 5, ¿a ti qué? Yo doy lo que quiere, como quiero. Pero como decía Justin, todos al final van a estar en el premio final, que es estar en la presencia del Señor. O estás en el infierno, o estás en la gloria con el Señor. Tanto el que haya tenido 5, 2 o 1, luego van a estar en la presencia del Señor. Que eso es lo importante, ese es el premio final. Y maravilloso. Es increíble como el Señor nos cuenta las cosas. Muy bien, pues vamos a nuestro anuncio, ¿no? Ya sabéis, estamos más estabilizados ya las cosas a la normalidad, entre comillas. Así que los jóvenes pues tienen el último domingo de cada mes, pues tienen su encuentro y podrán estar juntos, comiendo, disfrutando de la compañía y de la palabra del Señor. Y nosotros pues seguimos aquí los miércoles a las 7:30, pues con nuestro estudio de la palabra, de lo que se ha compartido hoy precisamente, pues podemos ampliarlo más o intervenir y aportar cada uno nuestras dudas y lo que hayamos, bueno, que hayamos da para los demás también de alguna forma, ¿vale? Y bueno, nuestra ofrenda, ya sabéis que usamos los sobres y que lo depositamos en el buzón, y si es para el hermano Mallorca, pues ponemos Mallorca, ¿vale? Eso por ahí. Y bueno, quería comentaros que ya sabéis que hemos estado orando por Josué y el padre Cisco Isco, pues le dije que estuvimos orando a la iglesia por él. Y bueno, dice, pues dile a los hermanos, dale las gracias por el apoyo y por todo como ha ido. Deciros que él ya anda al alta, que la operación ha sido complicada, porque ha tenido que echar incluso puntos y demás, que está muy dolorido, que oremos para que esos dolores, porque está bastante dolorido por lo visto, está a base de muchos calmantes, pero que se pueda recuperar lo mejor posible. Bueno, Herwin ya empieza su actividad, también se nos va y empieza otra vez a la incorporación, así que también que oremos por él y bueno, por los enfermos que ya veis que unos y otros ahí estamos tocados de alguna cosa, y que el Señor nos bendiga y nos ayude. Y quisiera terminar con 2 versículos antes de orar, y
a pesar de todas estas circunstancias, porque nos está presionando de una forma esto de entre unas cosas y otras, pero que el Señor siempre nos va a llevar de victoria en victoria, que no lo olvidemos. El Señor nos lleva de victoria en victoria. Y dice en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento, porque así sea. Y en un salmo también bonito que hay, dice que irá de poder en poder, y irán, o sea, no, se refiere a los creyentes, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Pues, amén. Así que a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestros males, a pesar de estas murallas de Jericó que se nos presentan delante, que no sabemos cómo traspasar esas murallas, el Señor nos promete y nos dice que nos va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y que a pesar de todo podemos ser ese testimonio, ese olor fragante para llevar el conocimiento y el testimonio a todo mundo y a toda nación, y a todo vecino, y a todo compañero, y a todo quique. Así que el Señor nos bendiga, afianzarnos de estas palabras en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque somos los hijos de un rey. Bendito sea, que nos ha llevado a esta posición. Vamos ahora. Señor y Padre, gracias una vez más, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Y Padre Santo, bendice una vez más esta ofrenda, Señor, que como muchas veces hemos dicho, ni de ello nos podemos vanagloriar porque de lo que tú nos das, y ayúdanos a dar con corazón agradecido, Señor. Bendícenos y despídenos con tu paz. En tu nombre, amén.